Empiezo a grabar. También voy a compartir pantalla. Aquí está. Comparto. Muy bien. Nosotros ya habíamos quedado no en esta, sino en esta. Bueno, creo que no. No quedó. Vamos a ver. Vamos a regresarnos. Aquí nos quedamos. ¿Cuáles son los autoaplicativos? Los tratados que no requieren ninguna modificación legal ni la creación de una ley para implementarlos. Los heteroaplicativos sí lo requieren. Forzosamente se tiene que hacer una modificación legal o una nueva ley para poderlos implementar y que puedan cumplirse. Entonces, después de esto, estamos con este punto que es la cláusula rebus sic stantibus y bajo el concepto de denuncia. ¿Qué es la denuncia? La denuncia, hablamos de que es un acto unilateral por medio del cual un Estado manifiesta que ha habido un cambio de circunstancias fundamental para no cumplir con un tratado. Y cuando digo no cumplir con un tratado es porque a él ya no le conviene ser parte del tratado. Por lo tanto, la finalidad específica que quiere hacer este Estado que está denunciando el tratado es que quiere abandonarlo, quiere suspenderse, quiere hacer algo que obviamente implicaría la terminación del mismo, aunque lo vamos a ver, y como dice aquí, no implica abandono automático. Que la práctica internacional digan, es que ya lo denunció y por lo tanto ya lo borramos de los miembros, eso es una situación que no es exacta y vamos a tener que ver cuáles son las circunstancias exactas. La cláusula rebus sic stantibus es la que contradice el pacta sunt servanda. Si el pacta sunt servanda significa que los tratados deben de cumplirse, obviamente la situación de cumplimiento implicaría que no hay forma, no hay manera de que se pueda llevar a cabo un cumplimiento siempre y cuando las condiciones sigan estando iguales al inicio de la celebración del tratado. La cláusula rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión implica que si hay un cambio de circunstancias fundamental, un cambio de circunstancias tan radical que prácticamente no hay manera, no hay forma de que se pueda llevar a cabo el cumplimiento del tratado, pues los estados no van a cumplirlo, no pueden cumplirlo, pero digamos que es una manera decente de abandonar el tratado, pero también el hecho de que denuncien no implica, como dice aquí, que hay un abandono automático. Y lo voy a explicar así. Hay una regla jurídica que dice que el cumplimiento y la interpretación de los contratos no se puede dejar al arbitrio de una de las partes. Eso es lo que dice el principio jurídico. Aquí tendríamos que llegar exactamente a la misma conclusión. Digamos que la interpretación y el cumplimiento de los tratados, perdón, que en este caso implica el pacta sunt servanda, no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Pero una de las partes puede decir, es que está cambiando tanto las circunstancias bajo las cuales se celebró un tratado, que yo les informo que lo denuncio, pero no para dejarlo absolutamente, sino lo que yo quiero saber es cuál es su visión, cuál es su opinión, qué es lo que ustedes creen que va a hacerse. Y obviamente la idea es, ¿cuál es tu posición al respecto? Y obviamente los otros estados tienen las siguientes opciones. Una, empezar a estallar y decir, no, no quiero que te vayas. Otra es, pues sí, tienes razón. Si hay un cambio de circunstancias y por lo tanto se tiene que ir. Y otra, no decir nada. Señores, en los tratados es igual que un matrimonio. Si en un matrimonio una persona ya no quiere estar, aunque la otra quiera estar, pues el matrimonio va a irse a la basura. Pues en un tratado es igual. Obviamente están los que quieran estar, pero no puedo obligar a todos a que estén. Por lo tanto, si por alguna razón, si por alguna circunstancia, yo
denuncio un tratado porque mi explicación es ya las circunstancias bajo las cuales se celebró el tratado ya no son vigentes. Uno que me diga, pues sí, yo no estoy de acuerdo en que te vayas, pues es estar tratando de agarrar a ese país y contenerlo en un matrimonio que no va a funcionar. Ya cuando alguien no quiere estar en un matrimonio, por más que le digas y por más que quieras, ya no va a funcionar. Bueno, pues aquí lo mismo. Y digamos que pues también en el medio internacional hay tantos tratados que no sirven que pues para qué hacemos uno disfuncional. No podríamos estar pensando que es obligatorio en los estados estar a fuerza. Por lo tanto, la visión es, yo te aviso que lo denuncio. ¿Para qué? Para que tomes tres posibles situaciones. Una, que me digas, hombre, ¿por qué te quieres ir? A ver, dime por qué. Y yo te expliqué que me voy por esto, me voy por esto, me voy por esto, me voy por esto. Y que a lo mejor digas, ay, pues si lo planteas así, pues sí, te tienes que ir. Dos, oye, y si por alguna razón te está fallando esto, ¿por qué no hacemos otro tratado que te pueda ayudar a tener una mejor perspectiva? Puede suceder. La tercera, y es que la más que más sucede, es que se queden callados. Y cuando se queda un Estado callado en el medio internacional, dijimos que el que calla otorga, o dicho de otra manera, se entiende una aceptación tácita. Tú te quedas callado, cuando yo estoy denunciando, pues me estás dando oportunidad de salir. En cualquiera de las tres circunstancias, la verdad es que tendríamos que pensar que eso es lo que hace la denuncia, ver qué posición tienen los otros estados parte antes de que yo pueda determinar si de veras se acaba el tratado para mí o bien se puede modificar o se puede tratar de cambiar. Pero en estas circunstancias, los efectos pueden ser o dar por terminado un tratado, o retirarse de un tratado, o suspender los efectos de un tratado. Y en cualquiera de los tres, pues estamos hablando de un cambio de circunstancias que podría acabar con el cumplimiento de algo. Estas circunstancias que vemos aquí son las que envuelven la denuncia, pero insisto, lo que sucede más es que normalmente los estados que denuncian solamente obtienen de los otros estados partes en el tratado un silencio. Y obviamente, si en 60 días no manifiestas nada, estás de acuerdo en que yo me vaya y como no me dijiste nada, pues yo me voy. Esas circunstancias son las que pueden suceder con la denuncia, pero entendamos, aunque normalmente la denuncia para muchos estados significa que ya me voy a ir del tratado, porque tú no dices nada o porque los otros estados no dicen nada, también tenemos que tomar en consideración que no es cierto que pueda ser una situación tan absoluta, sino que también puede haber muchas opciones por parte de los estados a por qué te vas. Puede ser celebración o a lo mejor podemos celebrar un tratado donde esos efectos del tratado no se apliquen y se apliquen otros o cualquier otra solución que puedan dársele en este sentido a las condiciones del tratado. Pero bueno, no es una denuncia automática. Por lo tanto, tenemos la terminación de los tratados. Estas son las causas de terminación de los tratados. La primera es por mutuo consentimiento. Si por mutuo consentimiento se creó el tratado, por mutuo consentimiento se puede acabar. El segundo punto es por término. Si el tratado tiene un cierto término, un cierto tiempo, terminando ese tiempo, se acabó el tratado. No tiene mayor problema. No hay forma de poder reanimar el tratado. Siguiente es por cumplimiento del objeto o fin. Si el tratado estaba especificado para una determinada meta, cumpliendo esa meta, ya se acabó el tratado. Hace la clase pasada me decían, bueno, ¿y cuáles podrían ser esas metas? Por ejemplo, si entre dos estados van a contener un problema de agua, por ejemplo, y se obligaron a construir cada uno en su espacio un muro, una presa o lo que como quieran, si quieran llamarle, y obviamente el tratado tenía como fin llevar a cabo la realización de esa presa. Una vez terminada la presa, ya no hay razón del tratado. Se acabó. Es la meta ya se cumplió, entonces pues no tiene razón el tratado. Pero bueno, esa es una situación. Y por otra,
la extinción de una de las partes, similar a lo que pasa cuando celebramos un contrato donde una de las partes no tiene capacidad. Aquí, si por alguna razón los estados parte y tienen un tratado, pero uno desaparece, ya no hay tratado, porque la otra parte se obligó a cumplir esa parte del tratado. Ahora bien, de derecho internacional, una violación grave de un tratado puede acabar con él. Y ponía yo como ejemplo que cuando Hitler estaba subiendo en Alemania, subiendo en cuanto a poder en Alemania, pues hubo un montón de países que le estuvieron tratando de reclamar el cumplimiento del Tratado de Versalles. Y entonces Hitler lo único que hizo fue mandarlos a volar. Y entonces, cuando se generó la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles se fue a la basura, no sirvió para nada. La otra es la ruptura de relaciones diplomáticas, porque cuando celebras un tratado, normalmente lo celebras con estados con los cuales tienes amistad, son tus cuates, pero pues obviamente cuando se rompen las relaciones diplomáticas, sin decir que no se puedan reanudar las amistades, pero quiere decir que esa amistad entró en una etapa de stand-by, de descanso, de recesión, y por lo tanto, aquí tendríamos que pensar que a lo mejor hasta que se resuelva la situación de la recesión de esa amistad, pues podríamos pensar en que se pueden celebrar tratados, pero la ruptura de relaciones diplomáticas rompe con los tratados. La denuncia, en términos de lo que acabamos de comentar, que no es una terminación automática, que hay que esperar a la opinión que nos den los otros estados y optar por pensar en que es una situación en la cual pues todavía puede ser parte del tratado siempre y cuando haya un cambio de circunstancias. Y por último, la guerra. La guerra acaba con todos los tratados. O sea, si la idea de los tratados es que voy a celebrar tratados contigo porque me une una gran amistad, en la guerra, pues no hay amistad. La guerra te quiero hacer trizas, te quiero hacer polvo. Y obviamente, pues hay más odio que amistad. Por lo tanto, los tratados llegan a terminar con todos con la guerra termina con todos los tratados. Y el caso específico, decía yo la otra vez que México y Italia tenían un tratado de extradición de 1908, si no mal recuerdo, no 1906. Y entonces, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, como México le había declarado la guerra a los países del eje, se suspendieron y se acabaron todos los tratados. Cuando empezaron a reanudar relaciones diplomáticas, México e Italia, para el caso de extradición, decidieron hacer una reanudación de la vigencia del tratado y por lo tanto ya se siguió manejando ese mismo tratado de 1906, pero pues lo tuvieron que reanudar porque técnicamente estaba terminado para todos los efectos legales el tratado de extradición entre México e Italia. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la costumbre internacional. La costumbre internacional se puede definir pues, de muchas maneras. Lo definía García Maínez como el uso implantado en una colectividad considerado jurídicamente obligatorio. Nosotros no podemos ser tan técnicos y podríamos decir que son prácticas o conductas reiteradas que hacen los sujetos de derecho internacional y que se consideran como si vinieran de una norma jurídica. A final de cuentas, como quieran verlo, hay en la definición dos elementos. La inveterata consuetudo, que se considera como el elemento objetivo. ¿Y qué significa ese elemento objetivo? La repetición de conductas, la práctica reiterada, el uso implantado. Y por último, la opinio juris sive necessitatis. La opinio juris sive necessitatis también es conocida como el elemento objetivo, subjetivo, perdón, y es la consideración de que esa norma es considerada como si fuera de derecho. También hay algunos autores que manejan a la inveterata consuetudo, es el elemento material, y la opinio juris sive necessitatis es el elemento formal. Entonces, inveterata consuetudo, opinio juris necessitatis, sive necessitatis, es elemento objetivo, elemento subjetivo, elemento material, elemento formal. Como quieran verlo, a final de cuentas son muchas
Cada autor le pone cosas nuevas a eso, pero técnicamente siguen siendo dos. La repetición de conductas y que esas conductas se consideren como si fueran norma jurídica. Yo muchas veces de manera chistosa digo, pues es que tenemos muchas costumbres, pero las costumbres no siempre son jurídicas. El caso, todos tenemos la costumbre de lavarnos las manos antes de comer. Pero hoy viernes, que es viernes y que muchos van a salir de la chamba y ya sabe la cervecita, y ya tienes 3 cervezas y de pronto dices, ay, como que se me antojaron unos tacos. Y vas al puestito de la esquina donde está el señor taquero y te dice, quiero unos tacos. Sí, joven, pero no se los sirvo si no se lava las manos. Yo nada más quiero que me digan, ¿qué taquero? Dice eso.